la región de Puno, en el sur del Perú, es una de las más difíciles desde todo punto de vista, ¿no? Económicamente es una de las más pobres, es fronteriza con Bolivia y en consecuencia tiene mucho contrabando de productos, de drogas, con la consecuente corrupción que hay. Es uno de los lugares más inhóspitos, es decir, tiene escenarios muy bellos, comenzando por el río Titicaca, digamos, pero es está formado por uno de los puntos más altos de los Andes y también donde hay una tremenda meseta en más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y acá, en esta región, donde hay una diócesis, la diócesis de Puno, y varias prelaturas, ¿no? Por la relativamente baja población, por la dificultad de llegar a los distintos pueblos que son católicos, es un lugar muy poco cubierto pastoralmente, y allí vino hace unos 17 años un sacerdote argentino. Yo no sabía de él, ¿no? Hasta que recientemente sus publicaciones en Facebook lo volvieron famoso, no en el buen sentido, en el Perú. El sacerdote es un sacerdote argentino, tucumano además, que tenía 17 años en el Perú, Luis Humberto Béjar, y para los argentinos, a pesar de haber estado tantos años en el Perú, tenía ese acento tucumano, ¿no? Conocido, y que, digamos, tuvo unos cuantos episodios que lo pusieron ahí en la mira, y no para bien, ¿no? Primero, este sacerdote comenzó a criticar en Facebook la política peruana, ¿no? Que es una situación bastante grave. Como saben ustedes, hemos tenido un presidente socialista, quiso hacer un autogolpe, el presidente Castillo. El presidente Castillo fue arrestado mientras corría a la Embajada de México para refugiarse y pedir asilo político. Y entonces él fue destituido, está ahora en un proceso de juicio, y la vicepresidenta, la señora Boluarte, que no es una persona muy popular en el Perú, sin embargo, constitucionalmente le corresponde tomar el gobierno, ha creado un gabinete muy frágil y ha prometido elecciones adelantadas, ¿no? No tan rápido como la población quisiera, pero ha prometido elecciones adelantadas. Esto ha llevado a que algunos grupos que están vinculados a exterroristas de Sendero Luminoso hayan comenzado a protestar porque tenían un plan de control del Perú con el presidente Castillo, ¿no? Que era replicar, digamos, el modelo de Bolivia, donde, digamos, a Evo Morales es casi imposible sacarlo, replicar el modelo venezolano o el modelo cubano, es decir, donde hay una farsa de democracia para efectos internacionales, pero donde, digamos, todas las palancas del poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, están completamente controlados por la izquierda socialista minoritaria, y en consecuencia, como en Nicaragua, como en Venezuela, se persigue a cualquiera que no piense como ellos y se termina estableciendo una nueva forma de dictadura, ¿no? Entonces, este sacerdote argentino, autoproclamado de izquierda, autoproclamado de socialista, no solamente
apoyó estas revueltas, que son revueltas artificiales, como digo, azuzadas por los personajes más oscuros y repugnantes de la historia política peruana, ¿no? Vinculados a los asesinatos más terribles y más brutales, y muchos de ellos indultados por la clase política, incluyendo el expresidente Castillo. Entonces, además de ser argentino, o sea, ni siquiera ser peruano, se pone a comentar en los detalles menudos de la política peruana en Facebook, siendo un sacerdote que tiene que atender una de las regiones más necesitadas del país. Esto irritó a los peruanos que en su gran mayoría, aunque no aprueban la gestión de la presidenta Boluarte, del presidente Boluarte, quieren que el país retorne a la paz y que estas revueltas minúsculas pero extremadamente violentas que ya han costado la vida de varios policías se acaben. Entonces, lo que terminó pasando es que este sacerdote fue expulsado del Perú por sus autoridades eclesiásticas. Es decir, el arzobispo del que dependía en los Andes peruanos, así como el obispo bajo el cual estaba trabajando, ambos le dieron las gracias, digamos, para hablar así elegantemente, y lo mandaron a su casa, a Argentina, ¿no? Él obviamente en Argentina se había vuelto famoso no porque tuviera estas posturas políticas extremadamente irritantes y vergonzosas, ¿no? Un gordo ahí sin traje clerical, con semicalvo, con barba desgreñada, hablando mal del Perú, ¿no? Y hablando mal de las autoridades y pidiendo que las revueltas tengan éxito y que el presidente Castillo regrese al poder. Este sacerdote puede tener sus opiniones políticas, pero predicarlas desde su título de párroco a través de Facebook, en un país que no es el suyo, o sea, rompe pues cualquiera de las normas de caridad, de decencia y de cortesía. Él, claro, se dice yo soy revolucionario, ¿no? Y ahí todavía se lo ve celebrando una misa con un quero. Un quero es un vaso de arcilla precolombino, ¿no? Los vasos que se utilizaba, digamos, la cultura quechua, que utilizaba en el imperio de los incas, que es un vaso que yo no veo utilizado en la liturgia desde la década de los 70, ¿no? En la época en que pues, la teología de la liberación y todas estas locuras litúrgicas post Concilio Vaticano II se convirtieron en aberraciones, ¿no? Donde en vez de poner un manto en el altar ponían una frazada multicolores de estilo andino, ¿no? Que le decían incaico, que no es incaico, de estilo andino, y utilizaba pues todas estas fórmulas que supuestamente significaba incultural, entre comillas, la celebración, que era en realidad volverla pues más vulgar y hacerla parecerse a lo que ellos creían que eran las ceremonias precristianas, ¿no? Entonces este padre Luis Humberto Béjar hacía esto, ¿no? Y para Navidad, como es argentino, y eso es lo que lo hizo popular en Argentina en realidad, es que organizó un baile en medio de la misa de la misa de Nochebuena, allí donde estaban pues miles de fieles, los que muchas veces no pueden llegar. Él armó un baile y se puso a bailar, ¿no? con una de esas casullas horribles, ¿no? que tienen todos estos dibujitos andinos y de los colores del arco iris, etc. Y
Mi primera reacción cuando vi estos Facebook políticos fue de extrañeza, ¿no? Y decía, ¿por qué? Porque esto no solo me parece absurdo, impropio, completamente Asperger desde el punto de vista social, o sea, completamente desconectado de la realidad, ¿no? Del país en el que está, del pueblo en el que está. Porque más que eso me parece algo como un déjà vu, ¿no? Ese término francés que es la sensación que tenemos cuando estamos haciendo algo y tenemos la sensación de que ya lo hemos hecho o lo hemos visto, ¿no? Un déjà vu, y efectivamente recordé, oye, esto no lo veía en 30 años, ¿no? Cuando Gustavo Gutiérrez y sus seguidores preferían celebrar en un corral donde estaban las gallinas, en una casa de retiro, en vez de celebrar en la capilla de la casa de retiro, porque decían que eso era estar más cerca del pueblo. No sé cómo las gallinas son más, digamos, del pueblo que la capilla donde está presente el Santísimo, pero este es un curita de ese tipo, pues, ¿no? Y efectivamente lo entrevistan en Argentina, y lo entrevistan cuando él está de regreso, donde no tiene la honestidad de decir, oye, me votaron como perro, porque lo votaron como perro, y merecía que lo votaran. Y esto lo ha confirmado el arzobispo de Ayacucho, en el Perú, que está al norte de la región donde él estaba trabajando. Está, digamos así, pertenecía a la arquidiócesis de Ayacucho, pero estaba trabajando en Puno, ¿no? En una zona muy difícil, ¿eh? O sea, que nadie le quite el hecho de su generosidad en irse a una zona extremadamente difícil, pero que él diga que en religión no existe Mesías. O sea, acaba de dar una entrevista ahí a una radio, a un medio de comunicación tucumano, ¿no? Porque se volvió semifamoso por su bailadita, que dice, es una cosa inocente, ¿no? Mi baile, que terminó en TikTok. Y él dice, pero en realidad, mira, yo no soy famoso por bailar, sino por mi postura política. Entonces trató de presentar pues toda su ideología política. Y en su ideología política, Jesucristo no existe. No existe un Mesías religioso. No existe un Mesías religioso. La solución la va construyendo el pueblo. Ojo, una afirmación de esa naturaleza de que la solución la va construyendo el pueblo, ¿no? Es una afirmación que puede ser discutible, conversable, cuando se habla de lo político, ¿no? Y todo depende de lo que significa pueblo, ¿no? Porque en toda esa gama de la que hablo, pues en todo ese grupo de 30 años atrás o más que hablaban del pueblo, el pueblo parecía como un mango que salía de la boca de estos señores, ¿no? El pueblo, caía el mango ahí, caía la papaya gigante, ¿no? En el sentido que se llenaban la boca de esa palabra y uno nunca sabía qué cosa significaba, porque de hecho, si estábamos hablando del fiel común y corriente, de los fieles que tiene que atender un sacerdote como Luis Humberto, como atendía Luis Humberto Béjar en Puno, ¿no? Es muy distinto de lo que ellos describen como pueblo. Básicamente lo que describen como pueblo termina siendo la gente que piensa como ellos, y donde ellos, justamente porque tienen un papel de poder sobre esta gente sencilla, humilde, los fieles, se autotitulan representantes del pueblo y dicen, yo soy el pueblo, ¿no? Y claro, el padre Luis Humberto Béjar dice cosas como que en el ámbito religioso, citando sus palabras en esta entrevista, cuando lo han regresado ahí a su pueblito en Tucumán, donde está pensando en convertirse en alcalde o en intendente, ¿no? O sea, esas es sus prioridades políticas, a pesar de ser sacerdote, y de que, o sea, ha pasado de un lugar de gran escasez sacerdotal a otro lugar de relativa escasez sacerdotal para ser político,
¿no? Como si los políticos faltaran y los sacerdotes sobraran. Entonces, a mí me parece bien que los obispos peruanos involucrados en esto hayan decidido que este sacerdote argentino se vaya, ¿no? Sobre todo porque el Perú ha visto las consecuencias de ese tipo de expresiones externas, de ese tipo de discurso. Comenzó Gustavo Gutiérrez y sus seguidores llenándose la boca de que el pueblo, la lucha, y terminaron dándole el lenguaje a Sendero Luminoso que lo llevó a su consecuencia real, ¿no? La lucha era un término ambiguo, ¿no? Sí, defender los derechos, la lucha, pero se utilizaba constantemente. Sendero Luminoso volvió la lucha de un concepto vago y abstracto a un concepto concreto: matar gente, y matarla espantosamente, para que la violencia fuera el medio para tomar el poder y fuera el gran aleccionador, el gran intimidante para que la gente se someta. Entonces los peruanos no aceptan esa retórica. Y por eso que el que lo está diciendo ahora es un cura argentino, que cayó ahí aterrizado en un paraguas, en un paracaídas, y que no sabe de lo que está hablando, está completamente descontextualizado. Y por eso este sacerdote habla de la importancia de construir el futuro, de que todos trabajemos juntos, de la lucha del pueblo. Cuando está hablando del futuro, no sabe que al Perú, por lo menos, le está hablando del pasado y de otros países. A Bolivia también, porque estaba elogiando a Evo Morales, ¿no? Y Evo Morales está elogiando a Evo Morales, que ha sido declarado persona non grata en el Perú, en el sitio que acoge a este sacerdote, Luis Humberto Béjar, ¿no? Y él dice, sí, es un gran ejemplo Evo Morales, que venga al Perú, porque Evo Morales pretendía entrar al Perú para alentar esta revuelta y hacer que el Perú se sume pues a su movimiento socialista de sumisión y de dictadura de facto, ¿no? Entonces lo declaran persona non grata, no puede entrar al Perú. Si entra al Perú está violando las leyes, no está ingresando como un presidente legítimamente aceptado. Y esto pues lo condena ese sacerdote. O sea, el país donde yo estoy, ¿no?, que me ha acogido durante todos estos años de sacerdocio, está equivocado. Debería aceptar a Evo Morales, que es un héroe, y lo elogia, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, que el sacerdote se vaya a Bolivia, pues, si parece que Evo Morales es mejor, pero en realidad mejor todavía es que se vaya de regreso a su tierra, con todo lo que puede significar tenerlo ahí incrustado, ¿no? Porque él ya ha dejado la congregación a la que pertenecía, los hermanos, los operadores diocesanos, y ahora pues no sé en qué situación canónica estará, no sé si estará en una diócesis en Tucumán, insertado, luego que ya no es parte de los operadores diocesanos, pero lo cierto es que no se lo deseo a nadie, mucho menos a los países que han sufrido de la retórica que él sigue planteando ahora, ¿no? Y que él, por una razón de total desfase histórico, sigue proclamando como si fueran los años 70, literalmente, sin tener en cuenta que sus palabras ya han sido probadas y demostradas absolutamente incapaces de traer algún bien en las regiones o países donde esa retórica ha sido impuesta. Así que él podrá estar todavía en sus 50 años, pero para efectos prácticos es una momia que requiere de una conversión no solamente espiritual, sino especialmente
intelectual y mental. Que tengas un buen día.